En nuestra primera sesión hablaremos de la biología. Lo primero que debemos saber es qué significa esta palabra. Viene de origen griego, lo que bio alude a vida y logos hace referencia al estudio. Así que si le tomamos un sentido más literal, biología es el estudio de la vida. Ahora, ¿qué es la vida? Es una disciplina que nos permite conocer a detalle el funcionamiento de los mecanismos que producen y a su vez generan la vida en la Tierra, en cualquier organismo vivo, ya sea este unicelular o pluricelular. Gracias a la biología conocemos el comportamiento de la materia en este mundo y cómo interactúa con los elementos a su alrededor. Por ejemplo, conocemos cómo es que funciona cada cuerpo humano, pero también cómo es que funcionan los cuerpos menos evolucionados. Y dentro de ello encontramos a los protozoos, microbios, amebas, y hablando también que es una ciencia que funciona en cooperación con otras disciplinas para así darnos una comprensión más completa y concisa de nuestro mundo y cómo nos relacionamos con todo a nuestro alrededor. Al conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo y potenciar nuestras características, esta gran contribución nos ha sido dada a través del estudio de la biología. Hemos podido conocer muchísimas maravillas de todo lo que nos compone, cómo nuestro cuerpo se defiende, se recupera, se adapta, reacciona, entre otras cosas. También obtenemos información sobre la naturaleza misma y los seres vivos que coexisten en nuestro ecosistema. Aprendemos también el delicado equilibrio de la vida y desarrollamos una mayor empatía con todo lo que respira. La biología tiene divisiones. 1. De acuerdo con el organismo de estudio. Tenemos la microbiología, que es el estudio de los microbios. Y dentro de ella tenemos las bacterias y los hongos. En las bacterias, como ejemplo, tenemos los cocos y los bacilos. La biología a su vez se subdivide en bacteriología, virología y micología. En la bacteriología tenemos que es el estudio de las bacterias. Como ejemplos están el estreptococos, estafilococos y bacilos. La virología es el estudio de los virus y el virus es el que ataca a las bacterias. Y la micología es el estudio de los hongos. Botánica es el estudio de las plantas. Esta es una planta de fresa. Aquí encontramos sus partes, el estolón, la planta nueva y las raíces adventicias. Así como la microbiología, la botánica también se subdivide en pteridología, que es el estudio de helechos, ficología, el estudio de algas, briología, el estudio de los musgos. Zoología, estudio de los animales. Se subdivide en protozoología, el estudio de los protozoos, entomología, que es el estudio de los insectos, la ictología es el estudio de los peces. La aracnología, que es el estudio de las arañas, la hermitología, el estudio de los gusanos y la malacología, el estudio de los musgos, así como también tenemos la carcinología, que es el estudio de crustáceos. La herpetología, que es el estudio de los anfibios y reptiles. Aquí podemos encontrar a las iguanas, a los caimanes. La ornitología, que es el estudio de aves. Y la mastología, que es el estudio de mamíferos. Pero no solo mamíferos terrestres, sino también acuáticos y marinos. Punto 2. De acuerdo a la materia tratada. Tenemos su morfología. La morfología es el estudio de la forma o estructura de los seres vivos. La histología es el estudio de los tejidos y la citología el estudio de las células. También tenemos a la fisiología. La fisiología es el estudio de cada una de las funciones y mecanismos que se desarrollan dentro de cada sistema vivo. La genética
Es el estudio de los caracteres hereditarios, los cuales se transmiten de generación en generación. Y podemos saber que también tiene variaciones. La ecología es el estudio del medio ambiente y de los seres vivos. La paleontología es el estudio de los restos fósiles. La evolución son los cambios que dan los seres vivos a través del tiempo. Y la etología es el estudio del comportamiento de los animales en sus respectivos ambientes. Podemos observar algunos científicos los cuales aportaron muchísimo a la biología, empezando por Aristóteles. Aristóteles, quien fue considerado el padre de la zoología, desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos y a partir de él formuló la primera teoría sobre la clasificación y sistema de los animales. También es considerado como el fundador de la biología. Teofrastro, discípulo de Aristóteles, quien es considerado el padre de la botánica, aportó dos de las obras más importantes que se suelen enseñar como el origen de la botánica, constituyendo dos tratados botánicos de la antigüedad hasta el Renacimiento. El primero de ellos es la historia de las plantas y el segundo sobre las causas de las plantas. Hizo la primera clasificación sistemática de las plantas basadas en sus propiedades médicas. Andrés Vesalius fue el primer hombre de la ciencia moderna, médico anatomista que publicó en su primer tratado científico sobre anatomía humana ilustrada. Robert Hooke fue el primero en observar células. Descubrió las células observándolas en el microscopio con una laminilla de corcho. Se dio cuenta de que estaban formadas por pequeñas cavidades, las cuales eran de formas poliédricas, que le recordaban a las celdillas de un panal de abejas. Es por ello que a cada una de las cavidades las denominó célula. Leeuwenhoek observó con su microscopio la existencia de protozoos y bacterias. Describió a los espermatozoides, así como a los glóbulos rojos, y fue así que se dio inicio a la microbiología. Linné fue un naturalista escandinavo, quien estableció un sistema de clasificación y una nomenclatura universal. Charles Darwin fue un naturalista británico. El mayor aporte que realizó fue la teoría de la evolución, donde plantea que los seres y que las especies van evolucionando con un proceso que puede durar hasta millones de años. Lamarck usó por primera vez el término de biología y desarrolló la teoría de los caracteres adquiridos. Gregorio Mendel fue el padre de la genética. Trabajó durante 8 años con arvejas, donde dejó establecidas las leyes de la herencia. Louis Pasteur, biólogo y químico francés que probó que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Demostró que la infección de las heridas se debía a la presencia de microbios, inventando también la vacuna antirrábica. Y Haeckel fue un biólogo alemán, quien creó el término de ecología.